la continuación del análisis, revisión y auditoría de la parte de los pasivos y patrimonio que contiene el balance general, que es un estado financiero en una empresa o institución. Entonces, hoy vamos a ingresar más a ya la materia. Vamos a poder ver las evidencias y los papeles de trabajo. No, tal vez porque nosotros como auditores ponemos énfasis y damos la importancia a estos aspectos. Como primer punto vamos a ver la evidencia, ¿no? Sabemos que la evidencia es justamente toda esa información que utiliza el auditor para poder llegar a una conclusión. Y el día de ayer indicábamos que esa información es justamente todo lo que la empresa o institución proporciona al momento de solicitar el trabajo. Un aspecto importante es la normativa en la que nosotros como auditores vamos basándonos al momento de hacer o realizar el trabajo solicitado. En este caso, la auditoría de algo específico. Puede ser la auditoría a los pasivos a corto plazo, ejemplo, ¿no? O auditoría al patrimonio. Entonces, el auditor se basa en las normas. Una norma que establece o nos da un lineamiento exacto y claro son justamente las NIAs y justamente la NIA 15 nos indica que el auditor debe obtener la evidencia suficiente, apropiada, completa, razonable antes o para poder llegar a sus conclusiones, en este caso emitir el informe o dictamen de auditoría, ¿ya? Entonces, la evidencia está establecida en nuestra norma de auditoría, tanto nacional como internacional. No es algo que nosotros solamente lo realizamos porque creemos, no, es porque así está establecido. También nosotros tenemos tipos de evidencia. Las que ya debemos conocer es la evidencia física, donde el auditor, al momento de realizar su trabajo, realiza recolección de muestras, es decir, puede indagar y recolectar fotografías, puede recolectar algún material que él considere que se va a poder volver evidencia al momento de plasmar el trabajo en nuestra documentación de auditoría. Y ya sabemos que nuestra documentación de auditoría son los papeles de trabajo, ¿no? Entonces también puede recolectar evidencia documental, que es la que normalmente más se utiliza porque son documentos que la empresa ha emitido en algún momento y los ha establecido para poder poner en marcha, ¿no? Ejemplo, tenemos ejemplos como pueden observar los cheques, las facturas, los extractos bancarios, los contratos que pueda tener con las empresas, con el personal, procedimientos, procesos que son netamente de la empresa y que evidentemente están plasmados o regidos bajo una normativa, ¿no?
que seguramente establece nuestro país. Ejemplo, si nosotros ponemos de evidencia un contrato con un personal, ese contrato de personal debe cumplir lo que establece la ley laboral, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero al decir que hay un procedimiento o hay procesos, pero estos deben cumplir la normativa vigente en nuestro país. La evidencia testimonial, muchos auditores, o tal vez en algún caso cuando ustedes ya ejerzan su profesión y estén aplicando o estén ya en campo, van a necesitar de hacer entrevistas al personal o a las empresas o personas que tienen relación con la institución o empresa a la que estamos realizando la auditoría. ¿Esto por qué? Es bueno que cuando la evidencia documental no se considere necesaria, con una entrevista al jefe de personal, siguiendo el ejemplo de que estamos revisando los contratos al personal, una entrevista a jefatura de personal, recursos humanos o talento humano, como se le denomina este siglo XXI, entonces pueda aclarar algún aspecto y pueda servir con mejor, como una mejor evidencia clara para que la empresa no tenga dudas del trabajo que estamos realizando. En muchos casos, también nosotros, al momento de realizar el trabajo, vamos a necesitar analizar, vamos a necesitar comparar algunos resultados, algunos cálculos, ejemplo de cálculo de depreciación, ejemplo en el activo fijo. Entonces, a ese tipo de razonamiento o a ese tipo de documentación que se va adjuntando se llama evidencia analítica. Entonces, eso nos permite que nosotros podamos, de alguna manera, comparar y verificar, sería la palabra, verificar que los cálculos realizados en esa evidencia documental sean los correctos o los adecuados. Entonces, esos son los tipos de evidencia que nosotros podemos recolectar, podemos verificar. Si podríamos ver de que alguno de ustedes, a ver, podamos tal vez hacer un ejemplo práctico. ¿Quién se anima a participar? Hola. Yo, Listen. Ya, estoy un momentito, me estoy conectando por el celular para ver. No, lo que pasa es que cuando compartimos pantalla no se les puede ver. Dame un... Recording in progress. Ya, ¿quién me decía que puede participar? Yo, Listen, Silvana Guiteras. Silvana. A ver, si puedes, por favor, nombrarnos un ejemplo de evidencia documental. Es decir, si podemos tal vez desarrollar o analizar en una cuenta como
bancos. ¿Qué tipo de evidencias documental nosotros podríamos recolectar? En la parte de bancos, dicen, podría ser los comprobantes, las entradas y salidas de la cuenta de la empresa. Eso nos serviría como nuestro respaldo para ver a dónde se han dirigido algunos fondos. Exactamente, ¿qué comprobantes? Los comprobantes de ingreso y de egreso, dicen. Ya. ¿Qué documentación más? Las facturas tal vez, dicen, pero creo que es un poco complicado porque creo que algunas empresas, si no me equivoco, compran facturas, entonces eso es difícil de corroborar. Ya, perfecto. ¿Alguien más se anima a participar? Silvana, ¿qué me dijiste tu nombre? Silvana Guiteras, dicen. Ya, gracias. ¿Alguien más que se anime? Vamos a escoger entonces. A ver. Daniela Villarruel. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está, Daniela? Buenas tardes. Siguiendo el ejemplo de evidencia documental, en el caso de una cuenta bancos, su compañera ya mencionaba los comprobantes de ingreso y egreso, donde vamos a poder evidenciar los pagos y los depósitos, retiros que seguramente nosotros hemos realizado. ¿Usted qué evidencia documental más podría añadir a eso? Los recibos funcionan, no, formarían parte de la evidencia. Primero nos enfocaremos que estamos hablando de la cuenta bancos, ¿no? Una cuenta que en el balance general, nos imaginaremos todos un estado financiero, en este caso un balance general, la parte de activo disponible, tenemos ahí la cuenta bancos. Las facturas. Entonces, factura, ¿ya? ¿Algún documento más que considere? Daniel, primero con Daniel. Facturas, los giros, cheques, depósitos. Ya. Gracias, Daniela. ¿Quién estaba pidiendo hablar, participar? Yo lo hice. Ya. ¿Qué quisiera aportar? Puede ser más los cheques y los contratos, dice. Cheques y contratos. Ya. Contratos. ¿Cómo? Nosotros, ¿cómo emitiríamos un contrato con un banco? A ver, Michelle, ¿cómo podríamos nosotros como empresa tener un contrato con el banco? Puede ser con una cuenta de banco. Una cuenta de banco, ya. A ver, si nos vamos y nos imaginamos que nosotros hemos aperturado una cuenta bancaria. Esta cuenta bancaria es cuenta corriente.
que significa que nosotros podemos disponer, ¿no ves? Es una cuenta corriente. Entonces podemos disponer libremente del dinero que se encuentra en esa cuenta. Esa es la característica de, digamos, de una cuenta corriente. Entonces nosotros habilitamos una cuenta, tenemos un saldo. El saldo nos está mostrando 2.000 bolivianos. Entonces tenemos 2.000 bolivianos y nosotros estamos auditando esa cuenta. Bajo ese sentido, nosotros firmamos un contrato con el banco, chicos. Licenciada, al momento de aperturar una cuenta en el banco, firmamos un contrato. Licenciada, buenas noches. Una evidencia cuando realizamos en una auditoría la cuenta bancos puede ser los extractos bancarios y los vouchers de los tanto depósitos que la empresa haya realizado. Exacto. Una de las evidencias documentales que nosotros normalmente tomamos en cuenta, donde vamos a poder ver lo que nos decían anteriormente, los ingresos, los egresos, es decir, los retiros, los depósitos, va a ser en el extracto bancario, ¿verdad? Ahí está el resumen de todo, tanto de los intereses como de los gastos que generaría tener una cuenta. Me gustaría tal vez, Daniela era, ¿en qué banco firmamos contrato al momento de aperturar una cuenta bancaria? No sé si puedes compartir esa experiencia con nosotros. Licenciada, al momento que uno apertura una cuenta para obtener una tarjeta de débito o de crédito, el banco te hace firmar un contrato donde tienen las cláusulas, te indican el porcentaje. Muchos de ellos cobran un porcentaje por el uso incluso del cajero, por transferencias también, algunos no. Entonces, todo eso es mediante contrato. Ya, pero esto es más para el uso de tarjeta Mm, o para la cuenta. Para la cuenta, muchas veces también por el tema de no se responsabilizan, si uno, por ejemplo, en el Banco Económico, si uno no compra su seguro para el dinero que tienes en la caja de ahorro, si es que te llegan a clonar la tarjeta, no te dan no te cubre el seguro, entonces si te la clonan la tarjeta, si no compras tu seguro. Ya, entonces tal vez antes de continuar aclarar este aspecto. Una cosa son la apertura de cuenta bancaria, puede ser una empresa unipersonal, es decir, que solamente esté representada por una persona, puede ser una empresa de sociedad, cualquier tipo de sociedad, responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad mixta, las que más conocen ustedes normalmente. Cuando aperturamos una cuenta bancaria, obviamente nosotros llevamos los requisitos de acuerdo a la naturaleza que vamos a abrir. Es decir, si va a ser una cuenta de empresa, va a ser una cuenta personal, va a ser una cuenta común, llevamos requisitos, pero no nos emiten contrato. Los contratos normalmente firmamos en una institución, por lo que compartía de su compañera Daniela, cuando nosotros queremos hacer un servicio del movimiento de ese dinero. Es decir, podemos hacer por cheque, podemos hacer por tarjeta, podemos hacer otro tipo de servicio que nos brinde el banco. Entonces, ahí es donde nos venden ese servicio, inclusive un seguro, pero no por
abrir nuestra cuenta bancaria, es por el manejo de la cuenta bancaria, que es distinto. También firmamos otros tipos de contrato o responsabilidad cuando nos vamos a un tipo de préstamo, ¿no? Bancarios, que ya sería un pasivo a largo plazo. Entonces, en ese momento, si nosotros estaríamos analizando y verificando una evidencia de una cuenta bancaria, de un movimiento bancario, pero hablando en un tema de pasivo, que sería un préstamo a largo plazo, ahí sí firmamos, ¿no? Un contrato. Podemos firmar como dueños, porque al ser una empresa unipersonal, podemos firmar como representantes legales si somos una sociedad. Entonces, me gustaría que identifiquemos esos dos aspectos para que podamos tenerlos claros y al momento de realizar esta actividad, que posiblemente algunos o muchos o todos de ustedes que están estudiando la carrera tomen en cuenta qué evidencia van a obtener o van a solicitar al momento de realizar la auditoría. Entonces, continuando, ¿no? Solo era una aclaración, ¿no? Para que tengamos claro los conceptos y los servicios que nos presta el banco. Entonces, como nos mencionaba su compañera, no recuerdo el nombre, pero era Sandoval. Entonces nos decía y nos aportaba de que cuando nosotros auditamos una cuenta bancaria, una cuenta, como el ejemplo bancos, lo ideal sería tener una evidencia documental que sería el extracto bancario, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, sí es razonable. ¿Por qué? Porque en ese extracto, no sé si alguna vez vieron, pero de sus cuentas, si pueden ver, ahí está cuando ustedes retiran, cuando ustedes depositan o les depositan, o cuando hacen una transferencia, porque ahora ya podemos hacer de diferentes formas, ¿no? La transferencia y por diferentes medios, hasta digitales, QRs, ya es más fácil, no es necesario a veces ya manejar ni chequeras, a veces ni la tarjeta, ya se vuelve imprescindible en estos momentos de avances tecnológicos que estamos viviendo. Entonces, en el extracto vamos a poder ver eso, sin importar de dónde o qué tipo de servicio hayas utilizado para mover el dinero, va a estar registrado ahí. Otro aspecto también son si ustedes al momento de aperturar han podido ver de que se les dé una ganancia o se les pague algún tipo de interés, y también si existe algún tipo de retención, ¿no? Ejemplo, ves, cuando habilitamos las tarjetas bancarias, cada mes por el seguro nos descuentan. Y también por norma el impuesto que corresponde. Entonces nos descuentan. Entonces en el extracto bancario nosotros vamos a tener todo, ¿verdad? Ahora, si nosotros quisiéramos comparar ese extracto que la empresa nos está entregando y quisiéramos aplicar la evidencia, les voy a volver a compartir la pantalla para que podamos ver. Si quisiéramos aplicar, ejemplo, la evidencia analítica o testimonial, que también podría clasificarse de esa manera. En el mismo ejemplo, la cuenta bancos, la empresa ya nos ha otorgado sus comprobantes de ingreso y egreso que tengan que ver con el movimiento de bancos. Nos ha otorgado el extracto bancario y nosotros
necesitamos hacer una comparación y necesitamos verificar que esa documentación es correcta. O puede ser que exista una falla. ¿Qué podríamos solicitar al banco? ¿Qué creen que podríamos solicitar? Si me puede ayudar Choque Flor. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Buenas noches, Flor. Buenas noches. Tal vez el banco nos podría solicitar una carta de confirmación de saldos que podríamos solicitar para tener claro, ¿no? El saldo de alguna cuenta o el saldo que estamos teniendo en el balance de la cuenta bancos. Entonces, ver si realmente ese es el saldo que se tiene, ¿no? En la cuenta, ya sea corriente o el tipo de cuenta que tenga la empresa. Una carta de solicitud de confirmación de saldos podría ser. Exacto. Gracias, Flor. Entonces, ahora ya tenemos un poco más clara la idea, ¿no? Entonces, tenemos la cuenta bancos con un saldo de 2,000. Hemos solicitado a la empresa que nos proporcione la documentación que respalde ese movimiento. Se ha solicitado el extracto bancario para poder verificar que los comprobantes coincidan y estén registrados correctamente. Y posteriormente a eso, nosotros como auditores queremos dar fe al saldo que expresa el balance general, solicitando mediante nota escrita, lo que se llama una carta, a la institución bancaria que nos presta el servicio de una conciliación bancaria. Entonces, una vez que nos llega la respuesta, nosotros tenemos toda la evidencia en nuestra cuenta, bancos. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo nosotros podemos aplicar los tipos de evidencia en la auditoría. Perfecto. Entonces, continuamos. Ya. Otro aspecto que tenemos que tomar muy en cuenta es las técnicas que nosotros vamos a aplicar al momento de obtener la evidencia de auditoría. Es lo que ya más o menos tienen ustedes ya conocimiento, ¿no? Entonces, la técnica de investigación, ejemplo, investigación, ¿por qué? Perdón, inspección, ¿por qué? Me estoy adelantando. Entonces, inspección, ¿por qué? Porque justamente hacemos nosotros esa revisión y esa recolección de los registros, documentos que nos proporciona la empresa. Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos la inspección, necesitamos autorización. Es decir, que cuando una institución ingresa la unidad de auditoría, ya sea interna o externa, entra una auditoría, el personal y todas las unidades de una empresa por formalidad tienen que tener conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el auditor va a ir a todas las unidades que él considere a solicitar documentación por conducto regular. Entonces, si las unidades no tienen conocimiento, obviamente por procedimiento no se podría proporcionar, ¿no? Entonces, es deber del dueño, del gerente, del directorio o de la unidad que sea la cabeza de la institución, comunicar a todos
a todo el personal y a todas las unidades dependientes de acuerdo a su estructura orgánica. Entonces, por eso es que al momento de inspeccionar, nosotros podemos ir a cualquier unidad y solicitar. También nosotros posiblemente, según el tipo de institución o empresa, necesitemos observar. Observar, ¿por qué? Porque si hablamos de una empresa industrial, vamos a querer observar el proceso de producción, ¿verdad? O vamos a querer observar el proceso de inventarios. Pero no es que vamos a ir a ver, sí, qué bien, está bonito, limpiacito, está bien acomodado. No. Son aspectos que sí se toman en cuenta, pero como parte administrativa o formal, porque toda institución, no nos olvidemos que tiene su procedimiento de cómo va a manejar sus almacenes, de cómo va a manejar sus cuentas por cobrar, sus cuentas por pagar. Hay un procedimiento interno que tiene la empresa y va a establecer. Entonces, obviamente nosotros vamos a ver. ¿Cuándo creen que es importante este aspecto de observar que su almacén de existencias esté limpio, ordenado? Ejemplo, si nosotros entramos o ingresáramos a hacer una auditoría a un hospital, y en el hospital obviamente tiene unidades de almacén, pero una de las unidades de almacén más delicadas, ¿cuál creen que es? En el que tendríamos que ver este tipo de detalles que se tendrían que considerar para las recomendaciones. Tal vez en el almacén de medicamentos y los insumos, licenciada. Exacto, ¿no? O sea, tomándonos en cuenta que nosotros estamos haciendo una auditoría a un hospital, sin importar el nivel que tenga, porque en nuestro país existen diferentes niveles o categorías, si quieren llamarlo, de hospitales. Una de las unidades importantísimas es su almacén de medicamentos e insumos. Entonces, aquí, si nosotros aplicamos la técnica de observación, vamos a poder decir, sí, este medicamento se encuentra refrigerado, este medicamento, de acuerdo a la ley del medicamento, debería estar en pallet, los insumos deberían estar separados porque están juntos. Entonces, ahí la observación nos ayuda, pero observación en ambos sentidos, ¿no? Tanto administrativamente como físicamente. Nosotros vamos a poder ver que los alcoholes no pueden estar tal vez con los papeles, ¿no? Eso vamos a verificar, y también vamos a verificar que debería haber 50 alcoholes y 50 papeles, ¿no? Y papel no hablo como material de escritorio porque eso es otro almacén, sino hay tipos de papeles como para ecografías, para electrocardiogramas, otro tipo de papel que es netamente insumo médico, ¿ya? Entonces, ahí ese tipo de técnicas nosotros tenemos que ver, ir adecuando de acuerdo a la naturaleza de nuestra empresa o institución. Entonces, aquí, ejemplo, tenemos la siguiente técnica, confirmaciones externas, que es justamente lo que comentábamos, que el auditor va a poder solicitar de manera escrita. Lo que poníamos ejemplo en la cuenta bancos, vamos a solicitar de manera escrita a nuestra institución financiera y ellos nos van a responder con el saldo bancario que actualmente ellos tienen registrado. Y vamos a poder llegar a hacer una conciliación. También podemos ver una técnica denominada recálculo. Es decir, que si nosotros observamos que en algunas determinadas cuentas no existe un cálculo adecuado, nosotros presentamos nuestro cálculo obtenido y se va a realizar la comprobación correspondiente. También tenemos las pruebas de recorrido. ¿Qué implica esta
este tipo de técnica cuando nosotros queremos aplicar? Implica que nosotros vamos a verificar la eficacia de los controles internos que tiene la empresa. ¿Qué significa el término eficacia? Si alguien nos podemos compartir. Porque siempre hemos hablado en el área administrativa, en recursos humanos, en administración de personal, seguramente ustedes han hablado de eficacia, eficiencia. Son dos términos que normalmente en las asignaturas administrativas utilizamos, pero en este caso en auditoría vamos a utilizar eficacia. ¿Qué creen que signifique eficacia? Buenas noches, Lice. ¿Cómo estás? Buenas noches. La eficacia significa que consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa, o si no, se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Sí. Entonces, con este tipo de técnica denominada prueba de recorrido, al referirnos con el término eficacia, justamente nosotros vemos la capacidad que tiene las unidades que pertenecen a la empresa de cumplir los procedimientos, normas que establecen internamente. Entonces, para algo específico, como indicaba su compañero, entonces saber qué eficacia tenemos para poder hacer la rotación de personal, digamos, ¿no? Entonces son aspectos específicos que nosotros podemos utilizar con este tipo de técnica y poder determinar justamente esa capacidad de reacción que tiene el personal o la unidad de talento humano para dar solución a este aspecto. También tenemos los procedimientos analíticos, ¿no? Que justamente nos va a ayudar a realizar evaluaciones específicas de una información financiera, por ejemplo. ¿Por qué evaluación? Porque justamente nosotros vamos a analizar de la información que nos den si esa información que nos proporcionan es la correcta y sobre todo se está plasmando en términos de números adecuadamente, correctamente, claramente. Finalmente, la indagación, que consiste justamente en poder revisar, buscar la información financiera y no financiera que le pertenece a la empresa, ¿ya? O que puede tener alguna incidencia en la empresa. Entonces, ya teniendo claro cómo son las evidencias, qué técnicas podemos aplicar, entonces el auditor continúa y ya empieza la preparación de la documentación oportuna que va a utilizar en la auditoría. Entonces, ¿por qué es importante este aspecto? Nosotros podemos obtener y recolectar todo tipo de información, porque así se nos va a dar esa libertad a la unidad de auditoría en cualquiera de las unidades de la empresa. Pero, como hace un momento intercambiábamos ideas y criterios entre todos,
y decían, ¿no? Entonces podemos solicitar el comprobante, podemos solicitar el cheque, podemos solicitar la factura, podemos solicitar el contrato. Entonces vamos a tener una documentación a veces interminable. Entonces es importante que el auditor sepa oportunamente preparar, clasificar la documentación que realmente nos va a servir al momento de respaldar el trabajo de auditoría y que no exista duda de los ejemplos del saldo obtenido, porque va a tener su respaldo, ¿no? Y a veces podemos tener 100 documentos, pero tampoco vamos a poner los 100 documentos. Tenemos que poner los documentos donde realmente se pueda comprobar y sean tal vez, como en el caso de bancos, un resumen de todos los comprobantes que nosotros podíamos tener. El extracto bancario nos resume, ¿verdad? Ahí está el resumen. Entonces el auditor tiene que tener esa habilidad, esa capacidad y ese criterio para poder preparar oportunamente toda esa documentación. Obviamente que al momento de realizar eso, tiene que tener un criterio bien claro y un horizonte para cumplir el objetivo que se le está pidiendo. Es por eso que esa información tiene que ser de calidad, tiene que ser obtenida o expresada de la mejor manera posible para que al momento en el que emita la conclusión o el dictamen, esa documentación ya esté bien ordenada, armada, foliada y solamente esté lista para poder acompañar al dictamen de auditoría. Ya. Bueno, hasta aquí hemos podido observar la evidencia de auditoría, cómo aplicar después de ya poder ver qué técnicas, qué procedimientos debemos seguir, qué aspectos debemos tomar en cuenta. Lo que sí me gustaría ahora, y vamos a ver, es la parte normativa, que vamos a empezar a ver con ustedes. En este momento tenemos 45 participantes, ¿ya? Yo les voy a ir separando por salas, pequeñas salas de trabajo, y vamos a ir viendo con ustedes la normativa que vamos a aplicar y que tenemos que tomar en cuenta al momento de ver toda esta parte teórica que la hemos mencionado, porque es importante que el auditor siempre vaya de la mano de la parte legal y normativa. Entonces, cuando emite el dictamen va a indicar claramente bajo qué aspectos ha considerado, ejemplo, la depreciación de un activo fijo, ¿no ve? Entonces va a decir, de acuerdo a la norma boliviana, la depreciación debe realizarse de esta manera, ¿no? Entonces, no es que el auditor se esté inventando. Entonces, existe una norma. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Les va a ir saliendo una invitación a cada uno para que ingrese a una nueva reunión, a una pequeña sala de trabajo. ¿Ya? Vamos a hacerlo con los que están participando en este momento de la clase. Lo único que van a hacer es, por favor, esperar la invitación, ingresan y yo voy a ingresar a esa sala para darles la explicación a cada grupo.
invitación, ¿ya? Denme un minuto para que les vaya enviando. Eh, voy a grabar la clase, ¿ya? Dame un ratito, por favor. Categoría 3, licenciada. La Ya. 3. Ya, perfecto. Listen, yo voy a comenzar explicando, por favor. Sí, continúen. Ya. Los escuchamos. Los objetivos. Adquirir conocimientos del sistema de contabilidad de la entidad, de las políticas y procedimientos de control internos. Como ves, establecer el grado de confianza que se espera tener en el control interno. C, determinar y programar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría que se llevarán a cabo. D, coordinar el trabajo que habrá de efectuarse. El siguiente, por favor. Eso va a continuar mi compañero, por favor. Ámbitos, bueno, voy a continuar con lo que explicó mi compañera, el punto número 2, sobre ámbitos de aplicación y alcance, que nos dice que el proceso de aplicación se aplica en la auditoría tanto de estados financieros como de otra información financiera. La presente norma se enmarca con el contexto de auditorías recurrentes
en una auditoría que se efectúa por primera vez, que el auditor también puede requerir y extender el proceso de planificación más allá de los aspectos mencionados en esta recomendación. Y también el alcance de la planificación varía de acuerdo con el tamaño y la complejidad de la auditoría, de las experiencias previas del auditor con la entidad y considerando el conocimiento de su negocio. El siguiente, por favor, que va a continuar mi compañero. Buenas noches, Lice. Continuando con la explicación, voy a decir el punto 3, etapas de la planificación. Bueno, la planificación debe ser continua durante la auditoría y deberá incluir el conocimiento del negocio de la entidad. Bueno, aquí nos dice que el conocimiento del negocio de la entidad, cuando se hace una auditoría tienes que saber a qué se dedica el negocio, y, y cuáles son sus metas. Y tenemos que pedir también, ¿no? Para hacer una auditoría a todos los documentos, balance general y etcétera, ¿no? A eso se refiere el punto 1. El punto 2 dice el desarrollo de un plan general que incluya el alcance y la dirección esperados de la auditoría. Y el punto 3, la parte 3 dice la preparación de un programa de auditoría que incluya la naturaleza, la oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. También dice una parte, las razones por las cuales se efectúan cambios significativos deben ser documentadas. Bueno, al momento de hacer auditoría, tenemos que emitir nuestra opinión independiente, ¿no? Como auditores. Y la siguiente, por favor. Va a continuar mi compañera. Ya, yo voy a continuar. El punto 4. Conocimiento del negocio de la entidad. Puede obtener dicho conocimiento de, inciso A, los informes anuales de la entidad a sus accionistas. Inciso B, actas de asamblea de accionistas, consejos de administración y comité importante. Inciso C, informes internos de administración financiera por los periodos actuales y anteriores. Siguiente, por favor. Los papeles de la auditoría del periodo anterior y los archivos pertinentes al respecto. El auditor debe presentar particularidad, atención a los asuntos que requieren una consideración especial en los papeles, archivos de periodo anterior y decidir si pudiera o no afectar al trabajo que se realizará. Inciso E. Personal del auditor responsable de proporcionar a la entidad servicios diferentes. Inciso F. Discusiones con la gerencia de la entidad, el manual de política y procedimientos de la entidad, publicaciones o revistas del ramo, la consideración del estado de la economía y su efecto en el negocio de la entidad, visitas al local o a las instalaciones de la planta de la entidad. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, el desarrollo de un plan general. Para desarrollar un plan general se debe considerar algunos asuntos. Por ejemplo, los más importantes para mí serían los términos de su compromiso y cualquier otra responsabilidad, o también la naturaleza y oportunidad de los informes o cualquier otra comunicación. Para mí son estos los más importantes, las políticas de contabilidad adoptadas por la entidad y los cambios en esas políticas. Y bueno, el auditor debe documentar su plan general de forma, la forma y alcance de la documentación puede variar dependiendo del tamaño de la complejidad de la auditoría.
En el punto 6, el desarrollo del programa de auditoría, nos indica que el auditor debe preparar un programa de auditoría por escrito, estableciendo los procedimientos necesarios para desarrollar el examen de auditoría y consecuentemente implantar la planificación de la auditoría. Ese programa también debe contener objetivos de auditoría para cada instrucción para los asistentes que intervienen en la auditoría y como un medio para controlar la adecuada ejecución del trabajo. Se debe preparar un programa de auditoría en el cual el auditor, habiendo obtenido un conocimiento del sistema de contabilidad y de los controles internos relativos, puede desear apoyarse en ciertos controles internos para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría requeridos. Puede concluir que el apoyarse en ciertos controles internos es una forma efectiva y eficiente. Por favor, vuelve a habilitar tu micrófono. Licenciada. Hola. Sí, sí, continúa. Lo que pasa es que te lo he silenciado por tus demás compañeros. Ah, ya. ¿En qué parte se quedó? En el 6.2, ¿no? Sí, Ya. sí, continúa. El preparar un programa de auditoría, el auditor, habiendo obtenido un conocimiento del sistema de contabilidad y de los controles internos relativos, puede desear apoyarse en ciertos controles internos para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría requeridos. Puede concluir que el apoyarse en ciertos controles internos es una forma efectiva y eficiente de conducir su auditoría. Eso sería todo, licenciada. Bueno, gracias al grupo. Lo que me gustaría que podamos recordar de esta norma de auditoría del grupo que acaba de explicarnos y compartir su trabajo. A ver, hablamos justamente de la planificación, ¿no? De la auditoría. Perdón. Entonces, hablamos de la planificación del trabajo de auditoría, lo que nos establece en la norma de contabilidad número 3. Entonces, el grupo ha explicado lo que ha considerado lo más relevante, ¿no? Lo que les pedí al momento de ingresar a las salas de trabajo. Entonces, lo que podemos rescatar es que en esta norma nos establece, nosotros tenemos que establecer claramente cuál es el objetivo de nuestra auditoría. Es por ello que se llama planificación, ¿no? Cómo planificar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Claro, conciso de nuestra auditoría, el ámbito en el que vamos a aplicar, qué alcance va a tener nuestra auditoría. Y para ello nos vamos a ir realizando un detalle de estas etapas, ¿no? Por eso es que nos habla de la etapa del conocimiento del negocio, nos habla del desarrollo de la planificación o del plan que va a establecer el auditor, la preparación que debe tener el programa de auditoría. Luego, bueno, finalmente nos va a hablar ese desarrollo que va a tener el programa a través de la ejecución que va a realizar el auditor. Entonces, eso es lo importante que debemos recordar en esta norma número 3, ¿ya? A continuación, me imagino que ya está el grupo de Rudy. Ya estamos listos, Lisa. Ya, por favor.
Lice, ¿puede ver? Sí, sí, se ve. Ya. Ya. Normativa de auditoría número 5. Documentos de auditor. Ya. Visto. El trabajo presentado por la Comisión de Normas sobre Documentos de Auditor. Considerando, el auditor debe documentar aquellos aspectos que son importantes para proporcionar evidencias de que la auditoría se lleve a cabo de acuerdo a normas, las cuales debe obtener evidencia de auditoría suficiente y competente a través de la aplicación de procedimientos de cumplimiento analítico y sustantivo que le permitan obtener conclusiones razonables en las cuales, en base a su opinión sobre la información financiera, lo cual el auditor debe ser sustentado con papeles de trabajo suficientes. La normativa número 5 indica que la norma internacional de auditoría señala que el auditor debe documentar todo aquello que tenga importancia como evidencia para respaldar su opinión. De igual manera, el SAS 41 señala que el auditor debe preparar y mantener los papeles de trabajo, ya que constituyen las principales constancias de la auditoría realizada. En tema de objetivos sería respaldar documentos, el dictamen de auditoría, respaldar el cumplimiento de las normas de auditoría, facilitar al auditor a registrar y documentar la documentación obtenida, facilitar y evidenciar la supervisión del trabajo y el control de calidad del proceso, respaldar el proceso de auditoría, construir como fuente de información para utilizar en futuros de auditoría. Ahora no sé si uno de mis compañeros puede exponer la siguiente parte o yo continúo. Yo voy a continuar. Bien. Cantidad y contenido. La cantidad, tipo y contenido de los papeles de trabajo está sujeto al criterio del auditor tomando en cuenta el tamaño y magnitud de la empresa, la naturaleza de la auditoría, la naturaleza del dictamen u opinión. Los papeles de trabajo deben incluir evidencias que demuestren que el trabajo ha sido planteado y supervisado adecuadamente. Los controles internos deben ser evaluados para determinar el enfoque de la auditoría, la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, tamaño de las muestras y niveles de materialidad. La cantidad obtenida de evidencia es suficiente, competente y pertinente. Siguiente, por favor. Las codificaciones de los papeles de trabajo indica que el auditor debe aplicar un sistema de codificación para organizar y archivar los papeles de trabajo de tal forma que facilite la identificación y el acceso a las mismas, como propósito de supervisión, consulta o demostración del trabajo realizado. Asimismo, la norma nos explica que el sistema de codificación por cuenta o partida contable se recomienda utilizar el sistema alfanumérico que consiste en referenciar cada cuenta con una letra mayúscula acompañada de un número en forma secuencial. Asimismo, se recomienda que la codificación se realice utilizando lápiz de color rojo. Siguiente, por favor. Las marcas. La explicación de las marcas deben inscribirse en la parte inferior de la cédula en donde dicha marca fue utilizada. No se debe utilizar una misma marca para explicar la ejecución de procedimientos diferentes dentro de un mismo papel de trabajo. Para referenciar un conjunto de cifras y evitar la repetición de la marca, en cada una de ellas es conveniente utilizar flechas o llaves. La responsabilidad del auditor. La normativa 5 nos dice que la responsabilidad del auditor es la propiedad de los papeles de trabajo,
la conservación y protección de los papeles de trabajo y de la confidencialidad y acceso a los mismos. Asimismo, explica que mientras el auditor realice la auditoría, el auditor es responsable de la conservación y protección de los papeles de trabajo. Una vez concluido, debe ser conservado en archivos seguros. La documentación que no se utilice debe ser devuelta de inmediato a la empresa. Propiedad, custodia y confidencialidad. Los papeles de trabajo son propiedad del auditor. Sin embargo, el derecho de propiedad del auditor sobre los papeles de trabajo profesional establecido para prevenir la revelación indebida por parte del auditor sobre asuntos confidenciales relativos al negocio del cliente. Características. Los papeles de trabajo deben contener información pertinente y reunir las características de ser claros, concisos, objetivos, pertinentes, ordenados y completos. ¿Puede continuar otra persona, por favor? Yo voy a continuar. Archivos de los documentos del auditor. Los papeles de trabajo preparados o obtenidos por el auditor durante su labor deben ser organizados y archivados en legajos tales como el legajo de planificación, legajo corriente, legajo permanente. De considerarse necesario, puede recurrir a la apertura del legajo resumen, el legajo de impuestos, legajo de confirmación o circulación, legajo administrativo. Siguiente, por favor. Requisitos formales de las cédulas o papeles de trabajo. Los requisitos son que el nombre de la empresa auditada, título de la cédula o papel de trabajo, fecha de corte o periodo de revisión, unidad monetaria, código, referencia de la cédula, referencia al procedimiento del programa de auditoría, objetivo específico de trabajo a ser realizado, fuente de la información, correferencia, de ser aplicable, la conclusión sobre el trabajo desarrollado, fecha e iniciales del auditor que preparó la cédula, fecha e iniciales del supervisor. Siguiente, por favor. Principales papeles de trabajo. El legajo de planificación, que sería documentar toda aquella información relacionada al procedimiento de planificación de la auditoría, que incluye la información básica sobre la cual descansa el plan de trabajo, que sería la información concerniente a la estructura legal y organizacional de la empresa. Extractos o copias de documentos legales, acuerdos y actas importantes, información corriente al sector de actividad económica, entorno económico, entorno jurídico en la que opera la empresa. El legajo permanente serían el organigrama, manuales de procedimientos, funciones, descripción de cargos, de organización, manual de contabilidad, el plan de cuentas, los límites de autorización, la lista de autoridades, directores, gerentes y empleados de claves. Siguiente, por favor. El legajo corriente. El legajo corriente sería que incluye la información y documentación obtenida y preparada por
el auditor durante el proceso de ejecución del examen, que permite demostrar el cumplimiento de las actividades programadas y la obtención de evidencia suficiente y competente que sustenta las conclusiones del auditor, como ser, entre otros, la planilla llave o maestra, programa de auditorías, sumarias, subsumarias, planillas de excepciones, planilla de asientos de ajuste propuestos, planilla de muestra. Eso sería todo. Ya, perfecto, gracias. Bueno, hemos visto, hemos escuchado al grupo sobre la norma de contabilidad número 5, que son los documentos que utiliza el auditor para la auditoría. A raíz, gracias por su participación. Entonces, a raíz de que justamente la segunda parte de nuestro avance son los papeles de trabajo. Entonces, como ya hemos podido ver que existe una norma que establece este tipo de documentos, su clasificación, su cantidad, su contenido, el criterio que debe tener el auditor al poner las marcas, las referencias, la responsabilidad que tiene, nos habla esta norma, qué características debe tener la documentación que genera al momento de la auditoría, cómo se debe archivar, los requisitos que deben tener los papeles de trabajo o también denominados cédulas, qué tipo de hallazgos o tipo de o principales legajos que debe contener nuestro trabajo de auditoría. Los legajos son justamente las partes en las que debe estar dividida el trabajo. Entonces ya sabemos que hay una norma de auditoría. Es por ello que vamos a continuar con el avance de la materia y nuestro siguiente diapositiva nos muestra la segunda parte, ¿no? Que son los papeles de trabajo, donde nos habla la NIA número 30, que establece lo siguiente, lo que justamente hablábamos, a lo que nos indica la NA número 5, la documentación de la auditoría. ¿No ves? Esta documentación debe ser correctamente tratada. Entonces, la documentación es un registro, ¿no ve? De acuerdo a cómo procede el auditor al momento que levanta la evidencia. Ya hemos visto qué tipos de evidencia podemos tomar. Y con toda esa información relevante va a llegar a la conclusión, lo que se denomina papeles de trabajo en la normativa, ¿no? Importante aspecto que la norma establece es el archivo de este trabajo de auditoría. El archivo debe establecer un orden cronológico, como establece la norma. Debe ser ordenado, no importa si se utiliza de manera física o electrónica, pero debe ser organizado, debe contener todo lo que ha ido avanzando o el auditor va archivándolos en los legajos de auditoría, ¿no? Desde el legajo de planificación hasta el informe de auditoría.
es lo que nos hablaban los compañeros, los requisitos que deben reunir, ejemplo, un papel de trabajo. La norma de contabilidad 5, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría, el Colegio de Auditores de Bolivia, la Contraloría General del Estado, establece unas directrices sobre qué características debe tener los papeles de trabajo. Nos indican que estos papeles deben ser claros, no deben confundir a las personas que posiblemente puedan ser entendidas en la materia o no, porque en una empresa los dueños, el directorio o el personal que va a recibir nuestro trabajo puede tener la preparación profesional o también no, ¿no? En el campo, en el campo de la contabilidad, de la auditoría. Entonces es por eso que una de las características es de que debe ser claro, ¿no? Entonces, claro, significa que no necesita que cuando nosotros presentemos en una reunión oficial a la gerencia o al directorio, estemos dando muchas explicaciones o aclaraciones verbales. Con ver el documento tiene que ser entendible. Entonces, es una característica que debe tener un papel de trabajo. También deben ser concisos. ¿Qué significa? Directamente cuando uno observe nuestro papel de trabajo, debe ir a las referencias o a los comentarios puntuales, ¿no? Para que no provoque mucha confusión. Deben ser completos y exactos, que significa que los papeles de trabajo deben documentar hechos que se han comprobado. Lo que decíamos, ¿no? En nuestro ejemplo, nuestro extracto bancario verificamos, hemos hecho un cruce de información con la conciliación que nos ha emitido de manera formal la institución bancaria. Entonces, nuestra comprobación, nuestra verificación, nuestra revisión, como quieran llamarlo, está documentada y bajo esa documentación nosotros estamos emitiendo un juicio, un dictamen, una conclusión. También los papeles de trabajo tienen que ser relevantes y pertinentes. ¿Qué significa? Que cuando nosotros elaboramos un papel de trabajo, estos deben tener asuntos o registros o aspectos importantes y relevantes que hagan o evidencien lo que nosotros queremos plasmar. Ejemplo, un saldo, plasmar de que la cuenta no está siendo bien apropiada o que el de la verificación física no coincide. Entonces, a eso se refiere. Aspectos bien relevantes y pertinentes en los que nosotros como auditores tenemos que plasmar en un papel de trabajo. Los papeles de trabajo tienen que ser objetivos. ¿Por qué? Porque obviamente van a reflejar el trabajo que se ha realizado. Y al momento de nosotros reflejar el trabajo, vamos a reflejar también claramente qué hecho queremos demostrar ahí. Por ejemplo, el análisis de una cuenta bancaria, de la cuenta bancaria en el BNB. Ordenados, importante, por eso nos habla la norma de los archivos, ¿no? De los legajos, de los papeles de trabajo. Entonces, tiene que ir en el orden que establece la norma. Es muy importante. También en los papeles de trabajo nosotros podemos evidenciar la información que debe contener. Entonces, mínimamente, de acuerdo a las normas establecidas, la información que debe contener es un encabezado. Como su nombre lo indica, el encabezamiento va en la parte superior de qué tipo de empresa estamos auditando, de qué área, de qué rubro,
puede ser de qué unidad, de acuerdo a la estructura organizacional que presente la empresa. Al decir estructura organizacional, sabemos que estamos refiriéndonos al organigrama, ¿no? Que nos ayuda a ver la organización y la administración de una institución. Las referencias. Como auditores sabemos que las referencias son justamente las marcas, los aspectos que nosotros vamos poniendo para identificar el papel de trabajo. La fecha en la que se tenga bien identificado quién ha preparado ese papel de trabajo. De igual manera que se identifique la fecha de quién ha supervisado ese papel de trabajo. Tiene que estar en la hoja de trabajo. Ya cuando vayamos viendo la parte práctica, vamos a ir viendo que cada auditor va firmando en la hoja de trabajo. Referencias que deben tener en el programa de la auditoría o cuando se ha programado la tarea, el trabajo de auditoría, es lo que nos hablaba la NAC número 5, ¿no? Entonces, ¿qué referencias debe tener? Es lo que indicábamos justamente la clasificación de nuestro papel de trabajo. Luego, el tipo de análisis que hemos realizado, ¿no? Ejemplo, la cuenta bancos, ¿no? Como para que sigamos. La referencia y correferencia que tiene en los papeles de trabajo. Es decir, de un papel de trabajo 1 a un papel de trabajo 2, si tienen o no tienen una relación. El alcance del trabajo, eso ya vamos enmarcando desde el inicio, ¿no? En la planificación ya vemos cuál es nuestro alcance. La fuente de información obtenida, o sea, de dónde hemos obtenido esa información, ¿no? Puede ser por la entrevista, puede ser por la información solicitada, puede ser porque la información nos dio el Departamento de Contabilidad, el Departamento de Recursos Humanos, a eso se refiere. Luego las explicaciones de las marcas de auditoría que hemos utilizado. Sabemos que las marcas de auditoría son de criterio del auditor. Hay muchas marcas que normalmente ya las utilizamos como directriz, pero es un criterio que debe tener un auditor al momento de referenciar su trabajo y las conclusiones en las que ha llegado. Un papel de trabajo tiene que tener las conclusiones de todo lo que está mostrando anteriormente. Para poder ir elaborando los papeles de trabajo, es importante que nosotros tenemos que referenciar. Ya hemos visto este aspecto, me imagino, en la anterior materia, pero es bueno tal vez volverlo a recordar para que podamos continuar con el avance. Ejemplo, la referenciación o codificación que nosotros podemos realizar, sabemos que es numérico, alfanumérico o solamente alfabético, o sea, letras. Normalmente lo hacemos alfanumérico, si recuerdan, ¿no? Los papeles de trabajo vamos codificando de esa materia, de esa forma, perdón. Entonces, también tiene que tener un objetivo de al momento de referenciar, de poner los códigos a los papeles de trabajo, un objetivo de por qué, ¿no? Es decir, normalmente nosotros si vamos a seguir una metodología, tenemos que tener unas reglas de referenciación para ese trabajo. Como por ejemplo, siempre la vamos a escribir o normalmente se escribe con color rojo. Ejemplo, si analizamos el pasivo, lo vamos a identificar o referenciar como P1, P2, P3, P4, de acuerdo a los rubros que tenga en nuestro estado financiero. También si hablamos del pasivo a corto plazo, entonces ya será el P1/1, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando nosotros referenciamos de manera ordenada. Nuestro papel de trabajo tiene que ir secuencial, organizado.
también tenemos que tomar en cuenta cuando un papel de trabajo o una codificación no se utilice, tenemos que plasmar esta situación en el siguiente papel de trabajo. Es decir, el P1/4 lo hemos utilizado. El P1/5, como pueden ver en el ejemplo, no fue utilizado. Entonces, ¿dónde vamos a plasmar eso? Si hablamos del siguiente, en el P1/6. En el P1/6 vamos a poner no se utilizó el P1/5. Es una regla que tiene que ir en el siguiente. No puede ir en el subsiguiente, no puede ir 3 papeles de trabajo más ahí, más antes, más después, no. En el siguiente. Porque no nos olvidemos que cuando vamos a archivar, va a ir de manera ordenada, ¿no ve? Entonces, si no va a haber el 5, no vamos a saber dónde está o qué pasó, ¿no? Tendría que estar 4, 5, 6 y hasta donde lleguemos. También es importante considerar que cuando la institución nos otorga sus formatos de papel de trabajo, mencionar porque se está haciendo bajo ese criterio, ¿no? Cuando se presente nos puedan decir, ¿por qué no tomaron en cuenta este aspecto en el papel de trabajo? ¿Por qué el formato está así? Entonces, cuando nosotros ya ponemos, ejemplo, la abreviación PPE, como ven ahí, con el color rojo, entonces significa que ha sido proporcionado por la empresa. Eso significa. Entonces, esos aspectos generales son importantes, que la norma también establece, como hemos podido ver. A ver, tenemos aquí un pequeño ejemplo de lo que hemos estado hablando en la teoría. Si nosotros vamos a ir organizando y vamos a ir referenciando nuestro trabajo con el ejemplo del pasivo, como íbamos viendo, el pasivo a corto plazo, son montos solamente para fines académicos. Entonces tenemos 7,000 bolivianos y como pueden ver, está marcado la letra P, ¿no? Aquí. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a empezar a referenciar con la letra P, el pasivo. No sé si lo ven ahí, ¿no ve? Lo estoy marcando. Entonces, ahí estamos evidenciando, estamos empezando a referenciar nuestros legajos o nuestras hojas. Si continuamos, nuestro pasivo a corto plazo está por cuentas por pagar, aquí como pueden ver, y esas cuentas por pagar va a tener un nuevo código que es el P1. Entonces, vamos de manera organizada, ordenada, referenciando nuestro detalle. Ejemplo, aquí tenemos 5,000 y aquí están los 5,000. Entonces, todo va coincidiendo de acuerdo a la información. Tenemos el señor Alberto Rojas con 3,000 bolivianos y aquí sigue manteniéndose ese monto. Entonces, si vemos la referenciación, ella es P1/1 y así vamos continuando. P1/2. Entonces, esa es la referenciación a la que hace referencia nuestra teoría. Si pueden observar, aquí el legajo P2. Entonces, igual va continuando. P2/1, P2/2. Y los montos importantes, ¿no? Aquí está 3,000, aquí está 3,000.
Aquí está 2000, ejemplo, 2000. Entonces tiene que ir coincidiendo y tiene que ir cuadrando todo eso. Entonces, estos ejemplos de referencia es que hace énfasis o menciona nuestra normativa y la parte teórica que hemos visto. Entonces, cuando ya vayamos haciendo la aplicación práctica, vamos a ir viendo de referenciar de esta manera. También tenemos la correferencia, ¿no ve? Dice referencia y correferencia, dice la norma. Entonces, ¿cuál es la correferencia? Lo he querido resaltar de el color azul, como pueden ver aquí. Entonces, ¿qué significa? Significa que nuestro P1 tiene una relación con el P1/1 y nuestro P tiene una relación con el P1. Entonces, si nos damos cuenta, va teniendo relación y correferencia cada punto y cada aspecto. También podemos ver lo siguiente, que esa correferenciación puede ir igual identificada, ¿no? De esta manera, como pueden ver aquí. Ahí. Entonces tenemos un pequeño detalle aquí, ¿no? Los montos, como pueden ver, 1000 bolivianos, pero es esta, la correferenciación que igual estamos utilizando. Entonces ya podemos identificar, la referenciación son los alfanuméricos que están identificados en el ejemplo de color rojo. Y la correferenciación, los puntos que están identificados con el color azul. La norma también nos habla de las marcas de auditoría, ¿verdad? La norma número 5. Entonces, lo que nos explicaban sus compañeros. Lo que les mencionaba es que las marcas, como pueden observar en el cuadrito, tiene una descripción o un significado al momento de realizar el trabajo. Entonces, ¿qué significa? Que el auditor en su criterio va elaborando y va diseñando esas figuras, símbolos, diseños, como lo pueden ver, denominados marcas de auditoría. Cada símbolo, cada marca tiene que tener su descripción. Entonces, como este ejemplo, nosotros aquí podemos ver que está referenciado porque está con el color rojo, está correferenciado porque está el color azul, como pueden ver aquí. Y también presenta las marcas que está aquí. Y tiene su descripción, verificado con el mayor, sumado, verificado con el P1, es decir, con el anterior, ¿no ven? Ver explicación igual en el P1. Entonces, las marcas están en cada legajo. Entonces, hasta aquí hemos podido ver que nuestros papeles de trabajo tienen que estar organizados de manera ordenada, ¿no? De acuerdo a lo establecido en normativa. Hemos podido evidenciar que los papeles de trabajo tienen que tener su referencia, tienen que tener su correferencia, sus marcas.
No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta que quieran realizar. Una de ellas ha tenido percances, la sala 2 hemos podido ver. La verdad me parece extraño porque yo tengo la captura de que entraba a esa sala, pero tal vez ha habido algún inconveniente. ¿Ves? Con las salas virtuales pasa esto. Lo único es recomendar a todos cuando vamos a seguir haciendo este tipo de actividades, porque si se dan cuenta, va a ser mejor ir avanzando así, porque vamos a ir viendo algunos puntos. Es más fácil que entre 10 vayan intercambiando ideas, ¿ya? Cuando tengan este problema, les pido por favor que se comuniquen en el chat, en el Zoom, cuando estén en la sala igual privada, como quieran llamarlo, pequeña, como se denomina, pueden escribir al chat. Mi persona, como anfitriona o creadora de los grupos, puede ver los chats de todos los grupos que yo cree. Entonces, pierdan cuidado. Entonces, esa es la recomendación, por favor, escribir y decirme o llamarme, porque hay un botoncito que dice llamar y yo automáticamente voy a ingresar. ¿Ya? Esto para que vayamos manejando y no tener ese percance que lamentablemente hoy día ha tenido el grupo 2, ¿no? Entonces, es así, se presenta este tipo de inconvenientes cuando pasamos de manera virtual. Se han identificado, me imagino, en esa sala para poder realizar el trabajo, ¿no? Entonces, que se quede el grupo 2 y les voy a designar.